Muchísimas gracias a la Fundación A Sandra por invitarme a participar en este congreso y es un verdadero placer estar con los tres invitados para hablar de vacunas. Comentábamos en ese libro que comentaba Juan Ramón y que a mí es una frase que me gusta mucho destacar de una campaña de Médicos Sin Fronteras que a mí me impactó mucho, que es: si te dan miedo las vacunas, imagínate no tenerlas. A pesar de que estamos en un momento francamente de mucho éxito en el tema de aparición de vacunas, leíamos el otro día, por ejemplo, vacunas que han costado décadas que aparezcan, como por ejemplo la vacuna contra el virus de dengue. Ya por fin vamos a tener una vacuna exitosa frente al parásito de la malaria, vacunas que han costado mucha investigación, décadas de investigación. Cuando nos dicen que aparecen vacunas muy rápidamente, como la de RNA mensajero, dice, preguntarles a los investigadores de investigación básica si esa investigación se ha hecho rápidamente y si no lleva décadas atrás de investigación. Pues a pesar de encontrarnos en un momento muy bueno de aparición de vacunas, está aumentando, como hacía décadas que no sucedía, la desconfianza hacia las vacunas. O sea, realmente es un enfrentamiento enorme entre ciencia, conocimiento, acercamiento a la población y aceptación de las vacunas. Hemos aprendido, por ejemplo, con la pandemia de la COVID-19, que aceptar vacunarse no es sinónimo de aceptar y confiar en las vacunas. Y los datos que están apareciendo ahora son francamente preocupantes. Globalmente hay un 26% de la población que reconoce que se arrepiente de haberse vacunado, que se vacunó solo por llegar a tener una vida parecida a una vida normal. Y cuando se habla de gente, de porcentaje de cuánta población se ha sentido, digamos, tranquila una vez que se ha vacunado, más protegida, apenas alcanzamos un 60%. Realmente son cifras que llaman mucho la atención. Sin embargo, sabemos que las vacunas son no importante, imprescindible muchas veces para prevenir enfermedades y muy especialmente en este congreso vamos a hablar de la situación de pacientes con cáncer o pacientes que han superado el cáncer. Y esa sería mi primera pregunta para la doctora, para Cristina. ¿Por qué las vacunas son especialmente importantes cuando estamos hablando de cáncer? ¿Por qué se pierde inmunidad? ¿En qué casos? ¿Y qué papel juegan ahí las vacunas? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver, primero que las vacunas han sido la medida que, junto a la potabilización del agua, que más ha afectado o ha incidido en salud en esto. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que se somete a tratamientos quimioterápicos, a un trasplante? Pues que su inmunidad está tocada. Entonces, dependiendo de qué tipo de tratamiento se dan o no, esa inmunidad puede estar más tocada y puede tardar muchísimos meses en recuperarse. Entonces, ¿qué hacemos con las vacunas? Primero, individualizar, porque no es lo mismo un tratamiento X que otro que pasa, por ejemplo, por un trasplante en el que en ese campo me muevo yo más y que tocas totalmente la inmunidad. Entonces, se van recuperando unas defensas, pero luego hay unos linfocitos, que son nuestros soldaditos que nos van a defender, que tardan unos meses en volver a funcionar. Y hay que volverles a adiestrar y a enseñarles cómo defenderse. Entonces, en esto de las vacunas, digamos que le damos una ventaja al cuerpo, o sea, le enseñamos un poquito de lo que tienen que defenderse para que cuando venga de verdad, si es que viene, tengamos todo el armamento contra esa enfermedad. En esto hay vacunas pues, que son las que llamamos de virus muertos o de microorganismo que no te va a causar la enfermedad, pero sí te va a ayudar a defenderte, y virus atenuados, que están un poquito vivos y que no se pueden administrar a los pacientes que todavía esa inmunidad no está preparada para defender del todo y que podrían causar la enfermedad. Y en el contexto de las vacunas es muy importante también porque nosotros insistimos en vacunar al entorno del paciente más inmunodeprimido. Como en todo, hay que prevenir y hay que individualizar, pero el paciente que de verdad, pues un trasplantado, por ejemplo, es un paciente muy inmunodeprimido, insistimos en que se vacune también la familia o el cuidador, porque le va a ayudar a que ese paciente no tenga una enfermedad. Entonces, todo ese tratamiento que ha recibido, todo ese camino que ha recibido hasta ahora, también hay que seguirlo cuidando y
y lo que se pretende es que no enferme, no tenga que ingresar y que no tenga secuelas, porque hay nuevas vacunas que ahora, por ejemplo, van contra el zóster y que el zóster, primero que te puede producir una enfermedad que puedes ingresar, pero si no ingresas puedes tener secuelas dolorosas durante mucho tiempo y también se trata de mejorar la calidad de vida, que es lo que decíamos del doctor Bengoa, de si vives 20 años pero 10 años estás de enfermo, pues es muy duro también eso. Comentabas que se debe, para definir un poco, porque me parece que es un mensaje que tiene que dar muy claro, se debe vacunar también el entorno del paciente. ¿A qué consideramos entorno y de qué vacunas? ¿De qué vacunas estamos hablando en este caso? A ver, en los pacientes, el paciente oncológico yo creo que es obvio o no es tan obvio, pero desde luego tenemos las vacunas de la gripe, del COVID, del neumococo, que eso en el adulto hay que estar encima y tal. Pero el paciente inmunodeprimido, por ejemplo, un trasplante autólogo o halogénico, tenemos que empezar de cero otra vez. Nosotros contamos con medicina preventiva para hacer un calendario vacunal como el de los niños. Volvemos a enseñar a nuestro sistema inmune a volverse a vacunar de todo, de la hepatitis B, del tétanos, de todo. Y tienen un calendario por meses, empezamos a los 3 meses más o menos del trasplante y se va vacunando. Claro, estos pacientes además no adquieren la inmunidad completa porque están inmunodeprimidos. Entonces, por eso también en determinadas vacunas le decimos que se vacune el entorno. Y también tener en cuenta de un paciente muy inmunodeprimido, pues si hay niños en la casa y se van a vacunar de una vacuna viva, a lo mejor hay que separarlos un tiempo, hay que ver bien eso, porque les pueden contagiar. Estamos hablando de alguna de las vacunas para niños recién nacidos, ¿no? No, bueno, los niños más recién nacidos a lo mejor no tienen vacunas vivas, pero a lo mejor un niño de la triple vírica, que son un poquito más mayorcitos, pues eso hay que tener cuidado. O los pequeñitos chiquititos, por ejemplo, un rotavirus es una vacuna oral para evitar los virus de las gastroenteritis de los bebés. Entonces, a lo mejor hay que decirle que no puede tener contacto con los pañales y tal, porque se puede contagiar. Un mensaje muy importante y que queda muy claro. Y estabas hablando de la importancia, de la necesidad, en determinado caso, de volver a vacunarse casi como si vuelvas a nacer, ¿no? De toda la vacuna. Y es el caso de José Luis. José Luis, además de ser superviviente de cáncer, médico internista, ya está jubilado, no ya está retirado. Pero a ti te ha pasado eso, José Luis. ¿Cómo se recibe la información de que te tienes que volver a vacunar prácticamente como si acabase de nacer? Bueno, en mi caso, los 30 años de internista pesaban mucho y en realidad era yo el que mendigaba, ¿qué? ¿Me puedo poner la vacuna ya? Y bueno, como tuve primero un linfoma y luego una leucemia y luego un trasplante de médula, muy complicado con la reacción del injerto contra el receptor, pues me han tenido una inmunosupresión tan importante que durante mucho tiempo mis hematólogos consideraron que no me iba a beneficiar de que me pusieran la vacuna porque había que atontar tanto los linfocitos. El problema es que los linfocitos que te dañan son los mismos que tienen que responder a la vacuna. Entonces, durante mucho tiempo, ¿no? Y yo iba mendigando. Y entonces, ¿qué me puedes poner? Bueno, sí, pues mira, ahora sí. Pues empezamos por el neumococo, ¿no? Y la gripe, y luego vino el COVID, y el COVID, vamos, era el primero de la cola en todas las... Me fui al Zendal por vacunarme una semana antes que lo que me ofrecían en La Paz o en el centro de salud, ¿no? Y entonces ya, claro, eso dice que es como si volvieras a nacer. Mi parto fue muy difícil porque he tardado 7 años en hacer el calendario de vacunación por los aplazamientos. Pero entonces es en este año en que estoy reproduciendo toda la historia de volver a nacer con la vacuna de difteria, tétanos, pertusis, la meningitis, el hemófilus, el zóster que no me llegó a tiempo y sufro de un zóster, de una neuralgia que me da muchísima guerra, esa es la realidad. Y entonces estoy, pues eso, creo que el día 26 de diciembre corono mi nueva carrera de vacunado. Pero es que yo vivía las vacunas como realmente lo mejor que ha hecho la profesión ha sido las vacunas, con muchísima diferencia sobre todo lo demás junto. O sea, ha salvado mucho más vidas Jenner que todos los que podemos salvar los médicos, ¿no? Y entonces, a nivel oncológico, por ejemplo,
tenemos una visión muy centradita en Europa, pero en el mundo el cáncer de hígado ha sido la segunda causa de mortalidad y está bajando. Alguien ha hablado antes de Taiwán. En Taiwán han bajado el 80% del cáncer de hígado gracias a la vacuna de la hepatitis B, claro, que nadie la tiene en la cabeza como una prevención del cáncer, pero es la prevención primaria más importante que yo, aparte de dejar de fumar, no se me ocurre otra mejor. Hasta un 13%, ¿no?, aproximadamente de todos los cánceres que se producen en el mundo están provocados por la infección, o sea, por infección por un agente patógeno, en muchos casos además virus. También comentábamos, por ejemplo, el de papiloma humano, ¿no?, que es otra vacuna muy reciente. Además, murió hace muy poco el premio Nobel Harald Zulhausen, que fue el que descubrió la relación entre el virus y este cáncer. A pesar de todo esto, como estábamos comentando también al principio, está aumentando la desconfianza, en parte asociada para la desinformación. El problema que tenemos con la desinformación, de verdad, es uno de los grandes retos que tenemos actualmente los ciudadanos. Nos estamos enfrentando a campañas de desinformación muchas veces promovidas, muy especialmente en el campo de las vacunas, incluso por gobiernos que intentan desestabilizar. Tenemos temas de ciberseguridad relacionados con la vacuna y la desinformación. Y comentábamos también, José Luis y yo, incluso nos viene desinformación, por supuesto, por WhatsApp. Es una de las vías donde se ha colado mucha desinformación durante toda la pandemia. Incluso compañeros, amigos, gente formada, que de repente te viene con una desinformación, además que afecta, eso lo comentan muy bien los especialistas en ciberseguridad, a la esfera de tu pensamiento crítico. ¿Crees que estás siendo crítico porque estás poniendo en duda las vacunas? Efectivamente. ¿Qué está pasando? Sí, yo creo que hay dos cuestiones también que hay que distinguir, ¿no? Y lo comentábamos. Por una parte está el antivacunas como tal, ¿no?, que quizás en número, en el estrato social no es muy grande, pero sí que personas que tienen por una parte miedo, por otra parte desconfianza, y que se agarran a muchas de estas justificaciones que son absolutamente pseudocientíficas, que no tienen un fundamento científico básico, que, bueno, pues que se pueden desmontar fácilmente, pero que muchas veces no se desmontan por esas campañas de desinformación masivas que son las que te justifican o creen que justifican bueno, hilos de Twitter, WhatsApps y demás, y que no son, bueno, pues claro, evidentemente no son fiables, primero, y no son reales, ¿no? Y eso es lo más importante. Y quizás los profesionales y, bueno, pues este tipo de foros nos sirven para expresar, ¿no?, la necesidad, ¿no? Pues la necesidad de vacunas, lo han comentado, ¿no? Jenner ha hecho mucho más que muchísimas campañas, ¿no? Entonces, o muchísimas cirugías que podamos hacer, ¿no? Cuando yo empecé a vacunar a pacientes y a poblaciones en el África Central hace 25 años en Camerún, no pensábamos que en el año 2020 iba a acabar el polio en África, ¿no? Para nada pensábamos en eso, ¿no? Decíamos, bueno, esto es un sueño, ojalá que se acabe, evidentemente, ¿no? Ojalá expulsemos la polio de África, ¿no? Y ahora mismo solo hay muy pocos países y muy condicionados, en Afganistán por los talibanes y demás, para no vacunar a los niños, con lo cual los casos de polio vuelven a surgir. Y además, bueno, pues con muchísima virulencia. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestra sociedad occidental? Que estamos llenos, ¿no?, de desinformación, de información sesgada, y entonces, claro, muchas veces el hacer tanta desinformación y tantas campañas tan fuertes hace que en general la población se sienta un poco desconcertada. ¿Creéis que esto es una pregunta abierta a los tres, ¿creéis que hemos perdido, quizás porque tenemos un sistema sanitario, un medio de vida que nos han permitido ya vivir muchos años, estamos perdiendo el respeto a la infección en general, a infectarnos? Absolutamente. Empiezo contigo, Cristina, ¿qué te parece? Bueno, sí. No, empieza tú. Sí, sí. Hombre, yo creo que es clarísimo que esto lo hemos visto, por ejemplo, en el VIH. Ya la gente está bajando la guardia porque dice esto es una enfermedad crónica que me tomo una pastilla al día y se ha acabado. En la época del terror, que cada enfermo había vivido como se le habían muerto 4 amigos en 3 meses, pues entonces en el SIDA ha sido evidente y en general pues también. Es que el problema de la información es que compiten Miguel Bosé con Anthony Fauci y va ganando Miguel Bosé. O sea, es que es un espanto. Entonces sí, claramente.
Cristina, ¿tú lo ves también en tu práctica diaria? Sí, hombre, depende. El paciente inmunodeprimido sí le tiene más respeto a la infección, mucho respeto, pero es verdad que la población en general, y también no solo con el VIH, ahora mismo con el COVID se le ha perdido todo el respeto. Cuando, por lo menos yo en mi ámbito, no solo perdemos porque seguimos viendo a algún paciente complicado con COVID y todo, y claro, sorprende mucho la alegría como la que bueno, pues no se le da importancia y es como que no se quiere vivir con un problema o por ejemplo en el uso de antibióticos pues se utilizan, pues me tomo un antibiótico y ya está, bueno, no, porque surgen bacterias multiresistentes, todo eso no se ve, pero existe. Podría ser que, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la información, todos los que hemos estado trabajando durante la pandemia en información, creíamos que lo más importante para llegar al ciudadano era explicar muy bien lo que es toda la parte científica, trasladar ese conocimiento para que la población entendiera, por ejemplo, el tema de las vacunas, por qué había que vacunarse. Pero quizás nos hemos olvidado de algo muy importante, que es la parte emocional de las personas. De hecho, ¿qué hay detrás de la decisión de vacunarse o no? Muchas veces es la confianza, y la confianza también parte de una emoción. ¿Cómo podemos revertir esa situación? ¿Qué hacemos para llegar más a la población? Sí, yo creo que siendo conscientes de que cuando vivimos en comunidad debemos de protegernos todos y debemos de protegernos unos a otros. Con el COVID, ¿qué ha pasado? Que hemos bajado los ingresos en UCI, aunque siguen existiendo, ¿no? Y siguen existiendo los efectos adversos, pero las muertes han bajado muchísimo y, digamos, volvemos todos a la vida normal. ¿Qué es lo que sucede para que la gente diga, yo ya no me vacuno? Bueno, no me vacuno porque el resto de la población parece que ya no hay tantos casos, no tengo la necesidad de vacunarme y además no tengo la necesidad de pasar por esos posibles efectos adversos leves de la vacuna, ¿no? Que es tener unas décimas de temperatura, no fiebre, y tomarte un paracetamol no conlleva mayor problema, pero la gente también se lo quiere ahorrar, ¿no? Y entonces esto hace que digas, bueno, pues a la gente no le compensa. Entonces yo creo que también tenemos que hacer un poco de análisis, digamos, egoísta, ¿no? O de análisis de egoísmo personal o comunitario, donde dices, bueno, pues yo creo que merece la pena que me vacune por mí y por los míos, ¿no? Cuando hablábamos de vacunar a los familiares y demás, dices, necesito que yo me vacune y también los míos, los que están cerca, para tener esa inmunidad y estar todos protegidos. Y también esa visión de conjunto, ¿no? Con quien te encuentras en el metro, en el supermercado o en tu vida cotidiana, ¿no? Y si lo hiciéramos todos igual, como se hizo en las primeras fases de la vacunación de COVID, pues nos iría a todos muchísimo mejor. Pero así con todas las enfermedades, ¿no? Entonces, es verdad que se ha hablado del papilomavirus, se habla del Pfizer, de otra serie de vacunas que ya de adultos tenemos que tener la conciencia que de adultos tenemos que echar un vistazo a nuestro calendario vacunal y tenemos un calendario vacunal, especialmente pacientes inmunodeprimidos, pero todos tenemos ese calendario vacunal, ¿no? Entonces, aparte, comentábamos también, preparando un poco la mesa, que hay casos, es duro decirlo, pero hay casos de personas que están a lo mejor en tratamiento de cáncer o que lo han superado, de repente no se han vacunado y mueren por una infección que se podía haber evitado, ¿no? Que hay fallecimientos que se podían evitar si la persona estuviera bien vacunada. ¿Lo veis así también? Claro, se pone primero para que no tengan secuelas y para seguir salvando vidas. Yo en concreto sí que he tenido una paciente que ha superado un cáncer y que luego pues tuvo la mala suerte de tener una de las vacunas es para un bichito encapsulado y ella no tenía vaso y fue fulminante además. Entonces no es lo normal, no es decir, bueno, si no te vacunas te vas a morir, no es eso, pero que están preveniendo ingresos, secuelas y muchas veces pues tu vida, que ya bastante recorrido tenemos como para no aprovechar lo que tenemos, porque tenemos vacunas, que el miedo es no tener vacunas, pero teniéndolas es una ventaja que tenemos. Comentábamos antes, le preguntaba a Julio cómo llegar a la población. ¿Cómo llegas tú a tu paciente o a tus pacientes para decirle, oye, os tenéis que vacunar? ¿Qué echáis de menos a lo mejor de apoyo para poder llegar más a la población, para convencerle de la necesidad de una vacuna, por supuesto cuando las vacunas son necesarias? Bueno, yo en la población que veo, como son pacientes trasplantados, se lo suelo decir antes del trasplante, en todo lo que les explicamos del trasplante. Siempre me excedo del tiempo que me dan para explicar un trasplante porque creo que es bastante importante que entiendan a todo lo más importante de qué es un trasplante
y el post, porque el trasplante no se acaba en el ingreso, sino lo que pasa después. Y en ese ámbito les hablo de las vacunas de después, todo porque es muy sorprendente para todos. Ninguno se espera que yo le vaya a decir que se tiene que vacunar, como algunos tienen niños pequeños y decir, ay, yo también tengo que coger mi calendario vacunal, ir a... Y en general eso sí lo toman bien, porque esta población sí que está muy preocupada por lo que son las infecciones y todo. Aunque algunos te dicen, bueno, sí, me voy a vacunar a todo, pero de esta no. Bueno, ¿por qué? Del COVID no. Bueno, porque alguna paciente joven, porque he visto en el TikTok, en no sé qué, el tal. Y bueno, hay que ver por qué está diciendo eso y qué información sesgada le está llegando. Y bueno, es voluntaria la vacunación, yo no le puedo obligar, pero sí que se lo tengo que ofrecer. Y facilitar. Nosotros lo facilitamos mucho porque si tienen una reunión con medicina preventiva, les dan todas las indicaciones, pero se intenta que se las pongan en su centro de salud, que si hay que hacer un seguimiento se les pueda llamar por teléfono a ver cómo van, tal. Porque si no, un paciente que vive a 100 kilómetros del hospital en el que yo estoy, pues es que no va, a veces no tiene ni medios económicos. Entonces tienes que facilitarlo también. Me estabas comentando, y es verdad, a mí me ha llegado también muchos casos de personas que van a vacunarse, les ofrecen la posibilidad de vacunarse de gripe y de COVID, dicen COVID gripe dice que sí, o sea, hay respeto al virus de la gripe, COVID no. ¿Cuál es la interpretación de por qué está sucediendo esto? Sí, esa bajada de confianza en el sistema, ¿no? Y que como hay menos casos o los casos son muy residuales, no tengo la necesidad de sufrir los efectos adversos o los posibles efectos adversos de una vacuna de COVID, que ya tienen un perfil de seguridad muy establecido, muy elevado y que realmente son ínfimos, ¿no? Entonces tenemos que revertir esto, ¿no? Al final la educación para la salud, y que los profesionales tenemos que insistir mucho. Los medios nos tienen que ayudar, evidentemente, ¿no? En este congreso ESMO que comentábamos antes, ¿no? 35.000 oncólogos. La enfermería europea ha impulsado una campaña de prevención en 12 meses con 12 puntos, ¿no? De prevención de cáncer, ¿no? Entre ellos uno es la vacunación. Tienen muy buen eco entre los profesionales, entre los oncólogos, hematólogos, da gusto. Pero claro, para salir a la población en general, todo esto lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo, ¿no? Es verdad que llegamos muy bien a la población, a los pacientes, porque están muy concienciados, muy predispuestos, pero nos cuesta mucho llegar a la población en general para que sepan que esto es importante para todos. Y además comentamos también, por ejemplo, el tema del calendario de vacunas en los adultos, porque es verdad que dices, en cualquier familia llegas y dices, oye, ¿dónde está el calendario de vacunas de los niños? Y todo el mundo sabe de qué vacuna han recibido los niños y su calendario. Sin embargo, en el caso de los adultos se nos olvida. Yo creo que excepto las vacunas que utilizamos para los viajes internacionales, que eso sí lo tenemos muy claramente en la cartilla esta de la Organización Mundial de la Salud que va renovando, pero ¿qué pasa con la información de la vacuna en los adultos? ¿Por qué tenemos esa desinformación también y esa poca práctica de saber de qué nos hemos vacunado, qué vacunas nos corresponden? Necesitamos trabajar mucho dos aspectos, ¿no? Cuando hablamos de prevención, hablamos de esta prevención, campañas de diagnóstico precoz y demás, que también van calando poco a poco en la población. O sea, las mujeres cada vez hacen más sus rutinas de screening y revisiones ginecológicas, los varones también, a partir de los 50 años pensamos en el cáncer de próstata, cáncer de colon, ¿no? Y tenemos que pensar en otras cosas, ¿no? O sea, que esa analítica que nos hacemos tiene que ir acompañada, esa analítica anual a partir de cierta edad, tiene que ir acompañada de otras cosas, que son pues, que me tengo que vacunar, porque además si, por ejemplo, tengo un jardín o tengo una maceta, me tengo que vacunar de tétanos, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento determinado pues puedo sufrir un tétanos, aunque es verdad que prácticamente no se ven casos, los hay, ¿no? Entonces, todo eso hay que llegar a transmitírselo a la población, ¿no? Y muchas veces eso viene de atención primaria y viene pues, de esas campañas generales. Yo quería decir también que los profesionales tenemos un papel. Luego hablamos de los medios de comunicación, que también tenéis tela, sí, pero los profesionales habla cuando quieras, José. Tenemos un papel clarísimo. En mi hospital la cobertura de la vacuna de la gripe era del 20% entre los profesionales. Y eso a mí me parece un escándalo. Hubo alguien en Estados Unidos que propuso bajar el sueldo a los profesionales que no se vacunen.
Y, por ejemplo, de la vacuna de la gripe en las residencias, es más útil la vacuna en los cuidadores que en los propios pacientes, probablemente por la diferencia de capacidad de responder. Y luego los medios de comunicación es que es un tema aburridísimo. Es decir, ¿qué noticia es? Hoy se han vacunado 10.000 más sin complicaciones, pero en cambio un avión que va corriendo por un órgano trasplantado o un niño que ha hecho un crowdfunding para que le traten en no sé dónde. Entonces, ¿os gusta a los medios de comunicación? Perdona, pero estoy generalizando porque sé que no es sí, el yo también caso. tengo mi pregunta polémica, no, broma. Me gusta muchísimo el ruido y los profesionales, desde que estudiar las vacunas nos daba pereza ya en la carrera, porque eso es así, era una María el tema de las vacunas, ¿no? Hasta luego el ejemplo. Es decir, no hay un mejor militante contra el tabaco que un médico que ha conseguido dejar de fumar. Pero es que hay mucho neumólogo y mucho cirujano torácico que no lo han conseguido. Entonces, yo creo que hay una labor de todos, pero no solo mensajes del mar y de los peces, sino decir, mira, a mí me costó la torta, pero lo conseguí. Y eso a un fumador le llama mucho más la atención que una estadística. Muy bien. Yo tengo ya dos últimas preguntas porque estamos en los últimos minutos, pero como has apuntado los medios de comunicación, pues yo te devuelvo ese reto que tenemos que hacer los medios de comunicación para mejorar la información sobre vacunas. Porque, por ejemplo, a mí me preocupa un tema que ha comentado Julio, que es el tema de los efectos secundarios, que de repente la gente dice, ay, no, es que un pinchazo y me ha dolido, o he tenido unas pocas décimas de fiebre, y muchas veces le explicas, es que es peor si te infecta directamente el agente patógeno, ¿no? Sí. Debemos mejorar, por ejemplo, esa información sobre efectos secundarios. ¿Puede ser el tema de los efectos secundarios un problema por el cual se está perdiendo confianza? Sí, esas estrategias de educación y de políticas sanitarias se tienen que también hacer bien, ¿no? O sea, al paciente no le puedes engañar, o a la población. Puede que tengas esos efectos, pero van a ser leves. Entonces, porque muchas veces decimos, las vacunas son inocuas. Sí, efectivamente, son inocuas, pero pueden tener esos pequeños efectos que son momentáneos, que duran muy poquito y que sobre todo protegen mucho más que tener la enfermedad, ¿no? Esa campaña de Médicos Sin Fronteras es genial. Es genial. Sí, cuéntame, Cristina. No. Perdón, que no te había visto. Te estaba dando la espalda. Tampoco un minutín. No. Vale, y yo tengo una última pregunta, por eso digo que ahora me toca a mí la pregunta polémica, que no es polémica, lo quiero plantear. Para mejorar no solo la información, sino el acceso a las vacunas. Tú lo sabes por las campañas internacionales, lo importante es que la población disponga de vacunas. Tenemos que mejorar en nuestra población actual el acceder a la vacuna, más puntos, más información, más puntos de acceso. ¿Podemos mejorar un poco eso? ¿No? Estamos ahora mismo con todo el problema que tenemos de un sistema sanitario que está tan sumamente tensionado, a lo mejor problemas para acceder a la vacuna. Es una pregunta. ¿Podemos mejorar? Siempre se puede mejorar, o sea, siempre, en todo. Yo, en concreto, yo no veo tanto problema porque todos los centros de salud me dan una respuesta muy buena con todos los pacientes y medicina preventiva, chapo, o sea, con nuestros pacientes muy bien, muy buena información y todo, pero que hay que mejorar cosas. Muchísimas. Hay una mejora clarísima. A mí la última vacuna que me puso la enfermera tardó 15 segundos en poner la vacuna y como 10 minutos en poder registrar lo que había hecho. Sí. Porque la infraestructura es nefasta y eso tiene que cambiar. Sí, la burocracia, sí. La burocracia. ¿Vale? ¿Alguna aportación más? Sí, nada, yo creo que con las vacunas podemos utilizar el símil de que vamos a hacer todos un largo viaje, revisamos la presión de los neumáticos de nuestro coche. Ir sin vacunas es como llevar un neumático desinflado y tener el riesgo de reventón en cualquier momento. Pues muchísimas gracias a las tres por vuestra participación.